Querría empezar con una cita del propio José Miguel Oviedo, que dice lo siguiente: la tarea crítica es un ejercicio de la imperfección, una perpetua cacería que busca su presa mediante sucesivas aproximaciones y asedios, a veces fallidos. La crítica no busca la exactitud de una verdad inmutable, sino el hermoso riesgo de conocer una opinión y someterla a prueba. Me siento una privilegiada y casi abrumada al tener el honor de compartir la mesa con estas personas y sobre todo por asistir al homenaje de quien fue mi guía durante la licenciatura, gracias a su historia de la literatura hispanoamericana, y afortunadamente siguió siéndolo durante todo mi doctorado. Yo hice mi tesis sobre la obra dramática de Mario Vargas Llosa. Si echo la vista atrás, puedo recordar perfectamente el momento en que descubrí el maravilloso libro Mario Vargas Llosa, La invención de una realidad. No pudo parecerme más apropiado el título al conjugar esas dos esferas tan sumamente importantes en la obra del autor arequipeño. La invención, en su sentido etimológico, significa hallar, encontrar. Y no hay nada más cierto en la literatura vargallosiana que ese afán de búsqueda intermitente de una realidad literaria. Esa realidad que sea capaz de sublimar, de sustituir o de mejorar la realidad objetiva y a veces monótona que vive el individuo. Vargas Llosa dijo una vez que él empezó a escribir para terminar o para continuar más bien esas historias que acababan cuando uno cerraba el libro. ¿Qué les pasaba a los personajes, ¿no? ¿Qué sucedía? Yo creo que al hallar la crítica de José Miguel Oviedo me pregunté muchas veces si sería capaz de decir algo más sobre la literatura de Vargas Llosa. Y sobre todo me pregunté si sería capaz de hacerlo de una forma tan bella, tan sencilla y tan compleja a la vez. Puedo decir que gracias a él volví a leer a Vargas Llosa, revisé otra vez sus libros porque pensé me he perdido la mitad. Descubrí múltiples lecturas que despertaron en mí una admiración aún más profunda por el escritor y logré aprender y tomar el modelo de lo que yo quería ser. Una crítica que empuje a leer, que anime a releer, que amplíe la visión de la letra y que devuelva al lector las ganas de contagiarse por la ficción. Si recordamos el libro La orgía perpetua de Mario Vargas Llosa, dedicado a la obra de Flaubert, observamos que la intención del autor de Vargas Llosa es abarcar sistemáticamente todas las perspectivas posibles de análisis y de crítica, con el fin de comprender todo el proceso literario del autor francés. Sintetiza tres modelos de crítico que se repiten a lo largo de la historia con un poco de humor, ¿no? Dice el antiguo, que confía ciegamente en su sensibilidad, arropado por la fe en la vigencia universal de sus interpretaciones. El contemporáneo, aparentemente objetivo, pero consciente a sí mismo de la subjetividad de su análisis. Y por último, la crítica científica, que encuadre al autor y a su obra según la tradición literaria. Bueno, Vargas Llosa para mí es el crítico que relata habla sobre un libro como si se tratase de un proceso de enamoramiento, ¿no? Es una especie de lector idealista y su crítica es enriquecedora, constructiva y sobre todo persuasiva. Pero para mí José Miguel Oviedo tiene la capacidad de no quedarse encuadrado en ninguna de las perspectivas que establece Vargas Llosa. Posee un rigor científico realmente envidiable. Alude a los procesos biográficos, introduciéndolos en el entramado del análisis de textos no como un pretexto, como hacen otros críticos, sino con un verdadero sentido, con una razón de ser. Y por último es capaz de persuadir al lector y de seducirle con la imperiosa necesidad de leer estos textos desde la óptica alumbradora que él describe. Poner las opciones a su crítica me parece imposible, por lo que en adelante voy a tratar de rescatar aquellos apuntes que sirvieron para que mi comprensión de la obra dramática de Vargas Llosa fuera lo más completa posible. Una de las cuestiones que más me sirvieron como española, ¿no?, para entender la literatura peruana es un detalle que ofrece el crítico esencial para comprender ese cambio de corriente, ¿no? José Miguel Oviedo apunta dos de las más relevantes concomitancias entre la narrativa de la generación de los 50, a la cual pertenecen escritores y dramaturgos como Salazar Gondi, y la narrativa vargallosiana posterior, poseedora de una evidente influencia de este grupo. Él dice que la narrativa de los 50 usa la literatura como un arma de denuncia social y el ejercicio discursivo de un realismo neonaturalista, cito, que quiere tocar el fondo injusto y horrible de la vida peruana. No obstante, la originalidad vargallosiana respecto a esta generación es que, cito, él pudo darse cuenta de que su literatura no debía ser retratista, sino inventora y mítica, desinteresada, sin tesis, reivindicando la idea de mostrar como premisa esencial de una obra literaria,
algo que también me dio muchas pistas para ese ejercicio de mostrar que se da en el teatro. Otra de las contribuciones que fueron fundamentales para mi libro de crítica fueron sus apuntes sobre la señorita de Tacna, que incluyó en un apéndice posterior a la edición de la primera edición de La invención de una realidad, y sobre todo se basó en un artículo que se llama De la tía Julia a la señorita de Tacna, que publicó en la revista Quimera en 1981. Sabemos que en la obra de la señorita de Tacna, Vargas Llosa ofrece un precioso tributo a Mamae, a su tía abuela, contadora de cuentos, quizás la que le metió el intrigante poder de la literatura para aplacar las insuficiencias de la vida, ¿no? Como dice él en su prólogo. José Emilio Oviedo acuña este ambiente ya conocido en la obra y le denomina como la tribu familiar, ¿no? Un aspecto que me parece esencial. El elemento autobiográfico que el autor peruano empieza a introducir desde la tía Julia y el escribidor, y que en esta obra será protagónico. José Miguel Oviedo describe todo el árbol genealógico que surge desde la novela hasta la primera obra teatral y llama la atención sobre ese núcleo familiar cerrado que aparece en La señorita de Tacna, donde todos los personajes que encarnan el mal están fuera de la familia, ¿no? Fuera de esa tribu familiar. Apunte que en una primera lectura pues, puede pasar desapercibido, ¿no? Sobre la tía Julia, me parece que hace uno de los mejores discursos críticos que leí hasta ese momento, pues muestra que ese proceso de creación literaria que lleva a cabo el autor parece ser una autobiografía y es la negación de ella. Parece tener dos planos nítidos, pero despliega muchos otros. Parece ser un melodrama, pero es algo distinto, ¿no? Y finalmente lo describe como una consistente puesta en práctica de su teoría de los demonios y una inserción en el foco incandescente en el que la experiencia de un escritor se vuelve imaginación. El crítico vislumbra con maestría el objeto particular de la novela, la crisis de la sociedad y de los géneros, y sobre todo esa lógica binaria que apunta entre autor y autor, escribidor y escritor, siguiendo la distinción de Roland Barthes, la distinción barthiana que recapitula esta cuestión, ¿no? Uno de los, saltando hacia otra novela, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo, otro de los análisis que sigo con admiración profunda es el análisis que hace de Conversación en la Catedral. El acierto y los comentarios sobre Santiago Zabala muestran la comprensión no solo de la obra vargallosiana, sino de la sociedad en la que se inserta. Cito la frase que me parece esencial para comprender este personaje. Dice: Zabalita no puede ser ni un buen militante ni un perfecto burgués, debido a su perplejidad moral. Esa ruptura con el sistema no se considera ni heroica ni repudiable, sino una caída en el vacío, donde la traición a ese eje de lo puro no desemboca en una solidaridad con una causa mayor, sino con un sentimiento de frustración trágico. Para mí, este apunte sobre la perplejidad moral, esa frustración trágica que tiene este personaje, significó uno de los signos equívocos de la obra de Vargas Llosa. Y por último, esa alusión a los escribidores fracasados de su operística, que José Miguel Oviedo describe con esa brillante prosa que tiene, me parece un enigma fundamental que hay que conocer para entender la obra de Vargas Llosa, ¿no? Esa serie de escribidores fracasados que aparecen continuamente y que para mí eran una especie de cuestión fundamental para entender la obra Katy el hipopótamo, obra de teatro que precisamente su protagonista es un Santiago desfasado, ¿no? Un Santiago que ya ha pasado por ese proceso de desencantamiento que hablábamos. Cito el párrafo en el que describe a estos escritores fracasados. Dice: escribir aparece siempre en la obra de Vargas Llosa no como una actividad degradada por las circunstancias, como una actividad degradada por las circunstancias, como un pálido remedio de la auténtica literatura. Escribidores que no supieron ser escritores, fantasmas de su propia vocación. Estos personajes dicen mucho sobre los secretos vínculos que las obras de Vargas Llosa tienen entre el periodismo, el melodrama, la pornografía y la literatura. Esta cita me dio una pista fundamental para entender al Santiago de Katy el hipopótamo y también para entender a personajes como Ricardo Somocurcio, ¿no? Entonces vemos como su crítica, la lectura de La invención de una realidad y de los artículos posteriores pueden llegar a hacer comprender la literatura que está escribiendo ahora mismo Vargas Llosa, ¿no?
te da pistas sobre lo que va a ser la literatura de Vargas Llosa. Me parece fundamental, ¿no? Bueno, podría seguir citando, pero me paro aquí para que tengáis la oportunidad de leerlo, quien no lo haya leído. Y solo quiero hacer referencia a un libro que escribió sobre Vargas Llosa, Dossier Vargas Llosa, que tiene una serie de artículos muy interesantes sobre algunas de las obras de Vargas Llosa que quedaron un poco en el tintero después de esa primera obra crítica. Y también quiero llamar la atención sobre una cuestión, porque hay un capítulo que le dedica a Vargas Llosa como actor. Para mí eso fue difícil porque todo esto de las Mil noches y una noche, Odiseo y Penélope, La verdad de la mentira, son espectáculos que discurren entre la poesía, el teatro, incluso la música, la narración. Entonces para mí era difícil de clasificar dónde podía yo meter cómo podía describir, ¿no?, ese tipo de espectáculo que estaba llevando a cabo Vargas Llosa. Entonces me dirigí a la obra de José Miguel Oviedo y vi cómo él la describía, ¿no? Y quiero resaltar esta frase para acabar mi ponencia porque me pareció fascinador y ya veréis por qué, ¿no? Dijo: es una ilustración por vía escénica del poder fascinador de la narración. Entonces, fascinada me encuentro por estar aquí y agradezco su presencia.